los 70 alumnos, al momento me parecen 76 asignados, entonces podrían ser 6 grupos de 11 integrantes y un grupo de 10, estaría bien así. Por favor, si todavía no tienen grupo, buscar, Gaby me puede apoyar, con Gaby se pueden abocar, ¿verdad? Que ella amablemente está, que es la auxiliar asignada a mi cátedra. Entonces, para que se puedan unir a un grupo, debido a que ya el fin de semana yo les voy a cargar la tarea, les voy a dar un tiempo prudencial para que la puedan realizar, pero si ustedes no me aparecen allí, definitivamente no van a tener calificación. Entonces, esa parte ustedes la van a perder. Entonces, por favor, unirse. Yo había dado hasta hoy 4 de junio, pero les voy a dar todavía el día de mañana para que se puedan integrar. Ya el listado que me mande Gaby el fin de semana, pues yo ya, ese es el que voy a tomar como oficial para poder evaluar pues sus trabajos, ¿verdad? Y asimismo, pues agregarlo al trabajo, a la zona. ¿Alguna duda con respecto a eso? ¿No? Muy bien, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Les voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen si ven la pantalla. Sí se ve, licenciada. ¿Sí? Muchas gracias. Entonces, vamos a ver. Listo. Muy bien. Entonces, les mencionaba acá el día de hoy, me levantaron la mano, Daniel. Ay, perdón, licenciada, se me levantó la mano. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a tocar el tema del día de hoy de los comerciantes. Voy a solicitar que puedan tener a la mano su código de comercio, lo vamos a estar utilizando. De igual manera, vamos a participar en clase estudiando los artículos que vamos a dar lectura. Vamos a iniciar con los comerciantes. Por favor, ubicarse el artículo número 2. Yo se los coloqué acá en pantalla como forma didáctica de poder explicar. Sin embargo, ustedes, por favor, denle lectura al artículo. Bueno, la palabra comerciante es bastante importante dentro del derecho mercantil. Recordemos que regula, que dijimos el día de ayer, esa relación jurídica que existe entre los comerciantes y los consumidores, ¿cierto? Entonces, definitivamente uno de los elementos súper importantes del derecho mercantil son los comerciantes. El artículo 2 del Código de Comercio nos da una definición legal. Ustedes ya saben que tenemos definiciones doctrinarias y definiciones legales. En este caso, tenemos una bien concreta de quiénes son comerciantes. ¿Qué quiere decir? Que fuera de lo que establece acá el Código de Comercio, no van a ser comerciantes. Luego vamos a ver quiénes no son, pero para que pongan especial atención, que este artículo sí nos va a enlistar quiénes sí se les puede llamar comerciantes. Entonces vamos a dar lectura. ¿Quién me puede apoyar? Vamos a ver, tal vez. Muy amable, gracias. Sí, Vinicio, gracias. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera actividades que se refieran a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción, transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3. La banca, seguros y fianzas. 4. Los auxiliares de los anteriores. Perfecto, muy amable. Gracias, Vinicio. Entonces vamos a retomar. Al inicio nos indica que van a hacer, y quiero que pongan bastante atención en este artículo porque luego vamos a hacer un caso práctico sobre esto y van a haber ciertas preguntas que ustedes van a tener que responder y fundamentándose, ¿verdad? Entonces vamos a poner bastante atención. Entonces nos dice que van a ser comerciantes de aquellas personas que ejercen en nombre propio, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona debe asumir los riesgos y las obligaciones de la actividad mercantil de forma directa. Por eso a eso se refiere con indicar que ejercen en nombre propio. Ese es el primer elemento. Ahí lo pueden ustedes hasta subrayar, ¿verdad? Y luego nos dice que se debe esta actividad, aparte de ejercerla en nombre propio,
la debe de realizar con fines de lucro. Recordemos que una de las características, ¿verdad? Que vimos que el derecho mercantil se busca el lucro, siempre se tiene que pensar en una actividad económica. Entonces, un elemento sería que ejercen en nombre propio y segundo, que tienen fines de lucro. O sea, la actividad debe de buscar generar una ganancia o una utilidad económica. Bueno, entonces ya teniendo en claro que estos dos elementos son importantes para decir que son comerciantes, entonces, ¿qué va a pasar? Cualquiera, esta persona que tiene esos dos elementos se va a poder dedicar a cualquiera de estas actividades, pero nos da un listado del Código de Comercio, que sería los que se dedican a la industria, dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. Uno, ¿verdad? Yo acá les coloco unos ejemplos. Podría ser, aquí entran desde las grandes fábricas, ¿verdad? Y maquilas que transforman materia prima en productos determinados. Pero pongamos atención, tienen que ser grandes fábricas y maquilas como grandes empresas, ¿verdad? Que van a transformar esas materias primas que tienen a su alcance en productos determinados. Hasta empresas indica que prestan servicios como talleres mecánicos, barberías, empresas de software, etc. Sin embargo, tienen que ser a gran escala. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Tienen que ser a gran escala para que se tenga como una industria de producción y a la vez debe transformar y prestar en algún momento servicios. Luego tenemos la intermediación en la circulación de bienes y servicios. Esto abarca el comercio tradicional. Es el intermediario, escuchen, que compra un producto al productor para vendérselo al consumidor final. O sea, pues, a ver, existir esas tiendas de barrio, los supermercados, distribuidores de vehículos, distribuidores de ropa, etcétera. Un ejemplo acá podríamos mencionar a las tiendas de Walmart, ¿verdad? En este caso, ellos son un distribuidor, pero ellos no son podría decir, no son los fabricantes directos de todos los productos que ellos venden, ¿verdad? Sino que ellos son básicamente distribuidores que venden y nos los venden a nosotros, que vamos a adquirirlos, a nosotros los consumidores. Entonces, ellos se podrían dedicar a esta intermediación en la circulación de bienes y servicios. Otro ejemplo de acá que podría caber, ¿qué me da otro ejemplo para hacer dinámica en la clase? Si ya les expliqué el ejemplo de Walmart y sabemos que es una intermediación en la circulación de bienes y servicios, denme otro que sea acerca de servicios, por ejemplo. Eso como lo de DHL, licenciada. Ajá, ¿en qué sentido? Explíqueme. Ellos prestan un servicio de encomiendas que importan algunos productos o encomiendas que vienen del extranjero. Sí, podría ser. ¿Alguien más que dé otro ejemplo? Que sea un intermediario, pensemos, es que sea un intermediario de servicios. Vamos a ver, si no voy a preguntar. Karina Carrillo. Perdón, licenciada, no les... Ah, muy bien, creo que no escucho. ¿Alguien me levantó la manita? Jason. Sí, yo, licenciada, ¿podría ser las empresas de telecomunicaciones? Sí, podría ser las empresas de telecomunicaciones porque hay servicios, incluso hay empresas pequeñas, pero que sí son empresas que tal vez no son las que conocemos comúnmente de prestar cable, ¿verdad? Sino que hay ciertos sectores donde no existen estas dos empresas que ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Sino que también hay empresas de cable pequeñas y a veces ellos mismos le compran este servicio a las empresas grandes y las venden directamente al consumidor final. Entonces también hay una intermediación de la prestación de servicios, pero sí es un buen ejemplo. Gracias por la intervención. Luego nos indica que existe la banca de seguros y fianzas. Y acá nos explica que todas las entidades financieras, bancos del sistema, aseguradoras y afianzadoras que operan en el país. Cabe destacar que estas instituciones tienen además sus propias leyes. Recordemos que son las leyes conexas, ¿verdad? Ustedes, la ley de bancos,
que es la que yo les había comentado que pues ustedes deberían de ir adquiriendo e ir leyendo ahorita con tiempo, que todavía no están en la fase de privados, para que cuando ustedes ya estén para examinarse, pues no se les junte, porque es una gran cantidad de leyes que tenemos que leer si queremos pues en algún momento pues salir satisfactorios de nuestro examen. Considero que todos ustedes lo quieren hacer así. Entonces, acá vamos a ir verificando que existen leyes conexas al Código de Comercio y entonces ustedes deberían de ir adquiriéndolas. Y nos dice que esto es a través de la Superintendencia de Bancos. Entonces ya sabemos que eso está fácil, bancas y seguros, ¿verdad? Cualquier tipo de banca o entidad bancaria del sistema, así como sus aseguradoras. Luego tenemos los auxiliares de las anteriores, nos indica, ¿verdad? ¿Qué serían los auxiliares de las anteriores? A las auxiliares de todas estas que les marco, que son aquellas actividades que sirven de soporte o complemento a las primeras, ¿verdad? Por ejemplo, empresas de logística, de transporte de carga, almacenes generales de depósito, agencias de publicidad, entre otras. Incluso esto de almacenes generales de depósito, también tenemos una ley conexa de las leyes de almacenes generales de depósito que ustedes también pueden adquirir para su biblioteca jurídica. Entonces, no solamente son las anteriores, sino los que les sirven de auxilio a los anteriores para sus actividades. Son soporte o complemento de las anteriores. A eso se le llama como las auxiliares de las anteriores. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? No, licenciada. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a ver las características de los comerciantes. De primero, vamos a tener la capacidad para ejercer el comercio. Esto lo vamos a encontrar regulado en el artículo 6 del Código de Comercio. ¿Quién me puede apoyar dándole lectura al artículo 6? Por Tengo favor. la vista, licenciada. Por favor, gracias. Artículo 6, capacidad. Tienen capacidad para ser comerciantes las personas individuales y jurídicas que conforme al Código Civil son hábiles para contratar y obligarse. Perfecto, gracias. Entonces ahorita les voy a hacer una pregunta. Me van a decir, licenciada, pero no estamos en civil. Pero es algo importante, ustedes ya lo tienen que conocer. ¿Cómo tenemos esa capacidad o de qué capacidad estamos hablando? ¿Quién me puede responder y me puede decir hasta cuándo es que somos capaces? ¿Capacidad de ejercicio, licenciada? Correcto, Jason. ¿Y cuándo se adquiere la capacidad de ejercicio según la ley? A partir de los 18 años. Es correcto. Entonces, la pregunta, ¿alguien de 14, 15 años podría ser comerciante? No. Correcto. No sé quién me respondió, pero en efecto, como indica la compañera, no podría ser comerciante, porque nos establece que sí se necesita tener esa capacidad de ejercicio, ¿verdad? Para poder definitivamente tener relaciones jurídicas contractuales. Luego tenemos la siguiente característica, que es realizar los actos en nombre propio. Que eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que nos explicaba al inicio, uno de los elementos de la definición de comerciante era eso, que se deben de realizar actos en nombre propio. O sea, el comerciante se vincula con las personas que contrata. Entonces tiene que haber una relación directa entre ambos, ¿verdad? Luego tenemos la tercera característica, que es realizar los actos de comercio habitualmente. Y por eso se le llama actividad profesional. O sea, básicamente a lo que se dedican en la actualidad. Por ejemplo, en este caso, regresamos al ejemplo de Walmart. ¿Cuáles son esos actos de comercio que realizan habitualmente? ¿Cuáles consideran ustedes que son? Definitivamente ser ese intermediario, ¿verdad? Ese distribuidor para satisfacer las necesidades del consumidor final. Entonces, ellos que están realizando ahí una actividad profesional. Luego tenemos la última característica, que es el propósito de obtener lucro. Y si se dan cuenta, eso de obtener lucro, pues sí se viene a enmarcar bastante y lo estamos viendo continuamente, porque como y les indicaba, en lo que ustedes deben de pensar en derecho mercantil es obtener
lucro. Nadie va a realizar ninguna actividad mercantil por el fin de no ganar nada, ¿verdad? Porque entonces no sería una actividad mercantil, podría ser cualquier otra actividad menos esa. ¿Me levantaron la manita? Sí, licenciada. Fíjese que estaba leyendo que decía que Guatemala es el mayor productor de cardamomo del mundo y actualmente por la crisis que hay, en las comunidades quechís de Guatemala, que es donde mayormente se cultiva este producto, realmente ellos no reciben realmente la ganancia que tendría que ser, porque quienes se llevan la mejor ganancia son los intermediarios, sobre todo en los países árabes. Entonces está el productor, el intermediario y el comprador. Es correcto, y ahí ese es un buen ejemplo para lo que mencionábamos, ese intermediario de servicios y productos. Entonces, como bien decía Daniel, muchas gracias por su intervención. Somos el principal, como indica, exportador de cardamomo y de café, ¿verdad? Porque todos dirán, ay, sí que un café colombiano, un café. No, nuestro café es sumamente delicioso para los que les gusta el café. Pues la verdad tenemos pues buenos productores de café. Sin embargo, de igual manera, como mencionaba, se exporta nuestro café y a veces, no a veces, sino que regresa con otro nombre. Entonces, si ustedes ven dónde se fue realizado o hecho, en Guatemala, pero viene con otro nombre y nos lo venden muchísimo más caro, ¿verdad? Entonces, bien, como decía acá Daniel, en efecto, así es. Entonces, siempre pensemos, ¿verdad? En todas las actividades mercantiles se debe tener o se debe de obtener un lucro, definitivamente. No va a haber actividad mercantil sin propósito de lucro. Luego tenemos las clases de comerciantes. Primero tenemos el comerciante individual. Por favor, vamos a dar nuevamente lectura al artículo 2. Y sí necesito que lo vuelvan a leer porque, como les digo, vamos a hacer un caso práctico de esto. Alguien que me pueda apoyar nuevamente en leerlo y póngale especial atención porque voy a preguntar al azar las preguntas, valga la redundancia, del caso práctico. Si gusta, lo puedo volver a leer, licenciada. Sí, gracias. Artículo 2. Comerciantes. Son comerciantes quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro cualesquiera las actividades que se refieren a lo siguiente. 1. La industria dirigida a la producción o transformación de bienes y a la prestación de servicios. 2. La intermediación en la circulación de bienes y a la prestación de servicios. 3. La banca, seguros y fianzas. 4. Los auxiliares de los anteriores. Muchas gracias, Vinicio. En efecto, jóvenes, entonces ustedes saben que todos los que detalla y numera el Código de Comercio, a eso les vamos a llamar comerciante individual. Entonces ustedes les preguntan, mire, dígame un comerciante individual, ustedes le pueden dar un nombre de los que están numerados en el artículo 2 del Código de Comercio. Luego tenemos el comerciante social. ¿Quién me apoya dándole lectura al artículo 3? Por favor, ¿alguien más? Gracias, licenciada. Artículo 3. Comerciantes sociales. Las sociedades organizadas bajo forma mercantil tienen la calidad de comerciantes, cualesquiera su objeto. Ok, entonces aquí vemos que cuáles van a ser los comerciantes sociales, como lo establece, son todas aquellas que están organizados bajo una forma mercantil. Ya las vamos a ver. Un ejemplo de una sociedad, de un comerciante social, ¿quién me dice uno? Vamos a ver, ustedes ya pasaron un semestre y ya por lo menos tienen que saber quiénes son los comerciantes sociales. Vamos a ver quién me da un ejemplo. Todos los que terminan en SA. Sí, en efecto, así es, Byron, gracias. Vamos a ver a alguien más, tal vez Karina Carrillo. Hilary. Jason. ¿Podrían ser las empresas? Pues recordemos que las empresas, bueno, eso ya lo vamos a ver. La empresa es parte de las
de los elementos es una cosa mercantil, ahí es parte de los comerciantes, pero no. Así como, por ejemplo, Byron, las sociedades, ¿verdad? Alguien, Gabriela. Sí, las sociedades anónimas. Sí, así es, Gabriela. Mara Janina. Así es, licenciada. Podríamos mencionar las sociedades mercantiles que aparecen en el artículo 10, como la sociedad colectiva, la sociedad Sí, son comanditada. sociedades mercantiles, son comerciantes sociales, es correcto, así es. Entonces, ustedes, pues si en algún momento les preguntan, ustedes ya saben que hay una gran diferencia entre los comerciantes individuales y los comerciantes sociales. Luego tenemos que también existen los comerciantes extranjeros. ¿Se recuerdan que yo les mencioné en la clase anterior que también existían, que los extranjeros podrían venir y realizar actividades económicas mercantiles en nuestro país? Pues en efecto, esto está regulado en el artículo 8 del Código de Comercio. ¿Quién me apoya dándole lectura? Lo tengo a la vista, licenciada. Artículo 8. Comerciantes extranjeros. Los extranjeros podrán ejercer el comercio y representar a las personas jurídicas cuando hayan obtenido su inscripción de conformidad con las disposiciones del presente código. En estos casos tendrán los mismos derechos y obligaciones que los guatemaltecos, salvo los casos determinados en leyes especiales. Ok, entonces ya eso pues es bastante explicativo el artículo. Sí pueden venir a colocar cualquier tipo de actividad, ¿verdad? Sí, sí lo pueden realizar, porque incluso hasta nos ayuda como país, ¿verdad? Porque eso es generador de empleo. Entonces sí, claro que lo pueden realizar siempre y cuando pues respeten la normativa legal vigente de nuestro país, ¿verdad? Luego tenemos los cónyuges comerciantes, regulado en el artículo 11 del Código de Comercio. Por favor, da lectura. ¿Quién me puede apoyar? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Artículo 11. Cónyuges comerciantes. El marido y la mujer que ejercen juntos una actividad mercantil tienen la calidad de comerciante, a menos que uno de ellos sea auxiliar de las actividades mercantiles del otro. Muy amable, gracias. Entonces, sí, si a ustedes les llegan a preguntar, en algún momento, los esposos, los cónyuges, pueden ser comerciantes. A veces, en algún momento, uno tiende a como que a dudar, ¿verdad? Pero sí, sí pueden. Sí pueden ser comerciantes. Hay una prohibición, ¿verdad? Que sí existe dentro del Código Civil, ¿verdad? Pero eso es algo totalmente aparte, que ahí sí existe una prohibición, ¿verdad? Que ellos no pueden enajenar, ¿verdad? Pero en este caso, comerciantes sí pueden ser, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el fundamento? El artículo 11. Solo hay una prohibición, ¿verdad? Que uno fuera auxiliar del otro, ahí pues no. Pero de lo contrario, pues sí, ambos podrían ser cónyuges comerciantes. Ahora, claro, ¿quién me levantó la manita? Irving. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Irving. A la orden, gracias. Solo para confirmar, usted estaba dando varios ejemplos del tipo de comerciantes que existen, más sin embargo, pues tenemos en el caso de Guatemala que hay personas que producen productos a los cuales pues no tienen una sucursal como tal. Estamos hablando de los artesanos, por ejemplo, que no tienen una tienda como específico, alguien que crea, por ejemplo, un chile en escabeche, sellado al vacío, etc. ¿Dónde estarían clasificados ellos a la postura que tiene acá el Código de Comercio, licenciada? Disculpe. Pues ahí ya vamos ahí, Irving. Ahorita vamos a ver quiénes no son comerciantes. Esto va a estar en el artículo 9 y ahí vamos a ver que posiblemente no sean comerciantes los ejemplos que usted me está brindando, pero solo vamos a terminar quiénes van a ser con capacidad de ser comerciante y luego ya vamos con quienes no son comerciantes y usted ya va a poder responderte a esas dudas. ¿Le parece? Solo vamos a terminar acá y luego ya vamos a resolver su duda. Gracias, licenciada. Entonces, para servirle, Irving. Entonces, nos decía que tenemos la capacidad para ser comerciante, ya lo vimos, que están regulados en el artículo 6 del Código de Comercio y artículo 8 del Código Civil. Por favor, hacer ahí esa relación de normas
que aparte de estar regulado en el artículo 6, también lo tenemos en el artículo 8. Sabemos que es la capacidad de ejercicio que se adquiere a partir de los 18 años. Y también existe ser incapaz o ser un interdicto que está regulado en el artículo 7. ¿Quién me puede apoyar dando lectura al artículo 7? Yo, licenciada. Artículo 7. Sí. No sé quién. Bueno. Artículo 7. Perdón, gracias. Artículo 7. Incapaces o interdictos. Cuando un incapaz adquiera por herencia o donación una empresa mercantil o cuando se declare en interdicción a un comerciante individual, el juez decidirá con informe de un experto si la negociación ha de continuar o liquidarse y en qué forma, a no ser que el causante hubiere dispuesto algo sobre ello, en cuyo caso se respetará la voluntad en cuanto no ofrezca grave inconveniente a juicio del juez. Muy amable, gracias. Entonces, si a ustedes les llegan a preguntar, conforme al artículo que le acabamos de dar lectura, la interpretación jurídica, ¿cuál sería? Si les pregunto, compañeros, una persona declarada incapaz o interdicto podría, una persona que declara en estado de interdicción, ¿podría ser comerciante? ¿Qué más responden? ¿Sí o no? Conforme al artículo que acabamos de darle de código. ¿Perdón? No, licenciada. No, licenciada. ¿Seguros? Yo pienso que sí, licenciada, porque al declararle en estado de interdicción podría tener un tutor que continúe con lo que, si el causante, como lo dice ahí, ¿verdad?, le ha heredado una empresa. Ok. Pero acá les da una respuesta. Vamos a ver, alguien más que le haya puesto atención a la lectura del artículo 7. Perdón, licenciada, dice que si el juez lo considera. Entonces la respuesta no es no, ¿verdad? Sino sería depende, ¿verdad? Ahí sí que como dirían que nosotros los abogados todo es depende. Cuando ustedes les pregunten algo y va a ser depende. Porque sí, la verdad es que es depende. Al final es una decisión judicial. Si esta persona continúa con las actividades, claramente ustedes saben que si es una persona incapaz o declarada en estado de interdicción, ¿qué tienen que tener? Un representante legal, ¿verdad? Entonces, obviamente, esta persona ejercería en nombre de la persona incapaz. Sin embargo, si el juez, a su criterio, establece de que la actividad la actividad mercantil debe de continuar, pues resuelve. Esto se plantea o se lleva a cabo en jurisdicción voluntaria judicial. Entonces pueden colocarle ahí en su artículo que esto se tramita en la jurisdicción voluntaria judicial, pero sí, si en algún momento ustedes llegan a tener, ustedes cuando ya sean profesionales, tengan un caso y los busquen en su oficina jurídica y un representante de un incapaz o de una persona declarada en estado de interdicción y resulta que era imagínense que sea Walmart, pongámonos a pensar, y que ya esta persona declarada en estado de interdicción, pues por medio, como lo establece el artículo, por medio de una donación, de una herencia, la adquiera, ¿ustedes consideran que terminaría la actividad mercantil de Walmart? ¿Quién me levantó la manita? Ricardo, ¿verdad? Buenas noches, honorable licenciada y estimados compañeros. Quiero pues ampliar el conocimiento del artículo 9 del Código Civil, establece lo que es la incapacidad, así también el artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil, donde habla sobre la procedencia de la interdicción. Gracias. Perdonen, no sé si alguien más tenía su micrófono abierto, ¿verdad? Como que hay una clase cruzada de alguien. Ay, lo siento. Sí. Voy a comentar nuevamente. Para ampliarlo, el artículo 7 de nuestro Código de Comercio de Guatemala establece la incapaces e interdictos. También, pues, artículo 9 del Código Civil establece la incapacidad y el artículo 406 del Código Procesal Civil y Mercantil habla sobre la declaratoria de incapacidad, o sea, la procedencia. Gracias. Perfecto, gracias Ricardo, muy amable. En efecto, sí. Pero como les mencionaba, en el caso en concreto, sí se puede.
Obviamente la persona ya tendría que estar declarada en estado de interdicción, que quiere decir que previamente ya realizó un proceso judicial, ya tiene nombrado a un tutor, y entonces ya se puede venir y verificar si en un procedimiento de jurisdicción voluntaria judicial el juez establece que sí pueden continuar la actividad mercantil, definitivamente sí lo va a poder realizar, porque ustedes consideran que Walmart dejaría dejaría de existir su actividad mercantil si en caso las operaciones le heredaran a una persona que está declarada en estado de interdicción. Pues la verdad es que posiblemente no, ¿verdad? En algún momento pues podría existir una declaración judicial favorable en que la actividad mercantil pues va a continuar. Entonces, dudas con respecto a esto, entonces ya saben que la respuesta no es no, no se puede, sino va a ser depende, va a ser si el juez así lo autoriza, y en caso el juez indique que no es procedente, pues definitivamente no podrían tener capacidad, por lo tanto ya no podría continuar la actividad mercantil, no podría ser comerciante. Luego tenemos los comerciantes extranjeros, que ya lo vimos, que es el artículo 8 del Código de Comercio, que en efecto, ¿verdad? Sí pueden existir comerciantes extranjeros siempre y cuando cumplan con la normativa legal vigente en la República de Guatemala, ¿verdad? Luego ya vamos a ir a quienes no son comerciantes y a responder ahí la pregunta de Irving. A Irving lo vamos a colocar a darle lectura al artículo 9. ¿Me puede, Irving, por favor? Sí, con gusto, licenciada. Artículo Muy 9. amable. No son comerciantes. No son comerciantes, 1, los que ejercen una profesión liberal. 2, los que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares en cuanto se refiere al cultivo y transformación de los productos de su propia empresa. 3, artesanos que solo trabajen por encargo o que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Correcto. Gracias, Irving. Muy bien. Entonces, ¿usted qué considera de la lectura que le acaba de dar el artículo 9? El ejemplo por ejemplo, que me mencionaba de alguien que produce chiles en escabeche y solo hace poquito y él mismo lo produce y él lo vende a pequeña escala. ¿Usted consideraría que sería comerciante o no sería comerciante? En efecto, no, licenciada, el hecho es de que se dio un caso específico en un evento en donde una persona que estaba vendiendo productos por sí mismo, de artesanías en efecto, ¿verdad? La SAT le tomó su DPI y lo citó directamente, indicándole que él debía declarar que los productos que él estaba vendiendo, pues tenían que estar registrados y pagar el impuesto debido como tal, ya que ella estaba registrada o esta persona estaba registrada como pequeño contribuyente, ¿verdad? Entonces, más que todo por eso, desde la referencia de la licitud de la que la trabaja la SAT en este caso. Sí, vieran que con el tema de SAT sí es como que es diferente, ¿verdad? Porque ahí, si se dan cuenta, yo considero que todos tienen RTU, ¿verdad? Tienen actualizado su RTU, y al momento que inscribieron su RTU, que es el registro de identificación tributaria, ¿verdad? Ustedes, ahí hay una opción para colocar a qué actividad ustedes realizan. Y si ustedes se inscriben como pequeño contribuyente y emiten facturas, definitivamente tienen que declarar impuestos. Entonces, sí, en algún momento, pues sí, de cualquier tipo de actividad que genere, pues, fines de lucro, como lo establece, y genera algún tipo de impuestos, sí lo tienen que declarar ante SAT. Y definitivamente sí, porque ellos con la SAT, ustedes saben perfectamente que ellos están pendientes de cualquier tipo de ingreso que tengan las personas, ¿verdad? O que tengamos todos nosotros para poder cobrar impuestos. Incluso ustedes vieron esa noticia que ellos querían como que los bancos les mandaran informes en algún momento de nuestros ingresos, ¿verdad? ¿Quién me levantó la manita? Mara. Así es, licenciada. Fíjese que yo tenía una inquietud en cuanto a este artículo 9. Claro. Como este código es del año 1970. Claro. No sé si estoy mal, pero ahí hace referencia a la economía informal. ¿O no? Sí, podría, o sea, si lo queremos
de la interpretar de esa época. manera. De la Ajá. época, porque ahora, por muy informal que sea, como bien lo decía usted, deben estar inscritos y llevar una actividad como la SATLO, la Superintendencia de Administración Tributaria, se los refiera, ¿verdad? Sí, correcto. Pero más que todo, en este caso, en nuestro Código de Comercio, la verdad es de que hay muchos artículos que ya deberían de ser reformados, no solo de acá, sino que muchas leyes que tenemos, ¿verdad? Porque recordemos que la sociedad va cambiando, evoluciona y así debe ir evolucionando el derecho, ¿verdad? Sin embargo, en algún momento, pues no se realiza así, no existen las reformas pertinentes, pero a lo que se refiere actualmente en nuestro artículo 9 es de que estas personas, por hacerlos a pequeñas escalas, no son considerados comerciantes. Por ejemplo, el primer numeral, que son los que ejercen libremente la profesión. Ejemplo, ustedes cuando ya se gradúen y sean abogados y notarios, no serían considerados comerciantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una profesión liberal la que se ejerce. Entonces, ya si ustedes vienen y colocan una empresa, una sociedad mercantil que transforma materia prima a grandes escalas y ya no se dedican a la abogacía y notariado, pues sí, ¿verdad? Pero ustedes como tal de ser abogados y notarios no son considerados comerciantes porque es una profesión liberal la que se ejerce. Entonces ahí pues no serían considerados. Vamos a ver, me llegaron un mensaje, creo que no de la clase. Buenas noches, estoy buscando a la compañera Andrea. No, pero creo que no es sobre el tema. Muy bien, luego tenemos en el numeral 2, los que desarrollan actividades agrícolas, ¿verdad? Ellas, las personas que desarrollan actividades agrícolas, pecuarias o similares, nos dice. ¿En cuanto a qué? En cuanto a lo que se refiere al cultivo y la transformación de los productos de su propia empresa. O sea que si, por ejemplo, yo tengo una cosecha de tomate y vengo yo y yo la cosecho, y luego la vendo y luego con esa ganancia vuelvo a sembrar y luego a cosechar, definitivamente no estoy considerada como comerciante. Luego tenemos el tercero, que serían los artesanos, que solo son trabajos por encargo, o sea, a pequeña escala, ¿verdad? O que no tengan almacén o tienda para el expendio de sus productos. Entonces, pues, si se dan cuenta, está hablando de los pequeños a pequeña escala de esos artesanos. Ahora, si estamos hablando de alguna empresa textil, algún artesano así gigante que genere empleo, que tenga industrias a grandes escalas, sí podría llegar a ser llamado comerciante, sí encuadra dentro de lo detallado como comerciante que nos establece la norma legal, ¿verdad? De lo contrario, no sería considerado comerciante. Vamos a ver, me llegó creo que un mensaje, vamos a dar lectura al chat, denme un segundo. Me dice Ana Gaby. Soy yo, licenciada. Es que sí, como perdón. ya hay Claro. compañeros que se unieron a un grupo, están buscando a sus coordinadores. Entonces, si los coordinadores pueden volver a postear en el chat general cada link de WhatsApp, pero que lo identifiquen con su nombre, porque como no todos tienen el teléfono grabado, que pongan grupo de Andrea Alvarado, por ejemplo, y ahí está el link. Así se van uniendo los que ya se integraron, por favor. Gracias, Gaby, muy amable. Gracias. Gaby, ¿usted me apoyaría, por favor, pasando la asistencia? Claro, Gracias. licenciada, ahorita la pongo. Muy amable, gracias. Bueno, entonces, chicos, ya sabemos de que entonces no serían comerciantes. Eso es algo muy importante. Apréndanse, no de memoria, pero sí el artículo 9, para que cuando ustedes les pregunten, porque les pueden preguntar en su privado, mire, y les pueden poner un ejemplo. Y ustedes dicen, sí, son comerciantes, pero si se dan cuenta, el artículo 9 es bien, explica exactamente quiénes no pueden ser llamados comerciantes. Entonces, antes del caso práctico, que va a ser rápido, que no quiero que se quede mucho tiempo después de las 8, ¿quién me levantó la manita? ¿Antonio? ¿Antonio me levantó la mano? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a hacer el caso práctico. Conforme a lo estudiado, les voy a leer. Benita Pérez es una ingeniera agrónoma.
graduada de la Universidad de San Carlos de Guatemala y actualmente se encuentra en 3 proyectos distintos. Vean bien. El primer proyecto es el Café de la Finca. Es propietaria de una pequeña finca en Huehuetenango, donde cultiva café. Ella misma supervisa la cosecha, empaca el grano en sacos con su propio nombre y lo vende directamente a exportadores locales. Ese es su primer proyecto. El segundo proyecto de Benita es la consultoría. 2 veces por semana ofrece asesorías personalizadas a otros productores sobre el control de plagas en sus cultivos, cobrando por hora de consultoría. Licenciada, Y tercero, perdona la interrupción, ¿qué tema ponen los compañeros en la asistencia? en el caso sería comerciantes, por favor. Gracias, licenciada. Gracias a usted, Gaby. Y el tercero, que sería la aplicación Agroventas, ese es el tercer proyecto de Benita. Nos indica que hace 6 meses Benita desarrolló una aplicación móvil donde pequeños agricultores pueden anunciar sus excedentes de cosecha y los restaurantes de la ciudad capital pueden comprárselos directamente. O sea que lo que ya no se utilizó, los excedentes, los restaurantes los pueden comprar. Benita no es dueña de las verduras, pero la app cobra una comisión automática del 5% a los restaurantes por cada transacción exitosa para cubrir el mantenimiento y generar ganancias. Acá están las preguntas. Pregunta A, respecto a la venta de café de su propia finca, ¿actúa Sofía como comerciante? Y necesito que se fundamente. Vamos a ver, ¿quién me quiere responder o pregunto? Vamos a ver, Antonio, ¿qué? Licenciada, muy buenas noches. Gusto saludarla. Le habla Eliasim Antonio. Buenas noches, Exactamente. Antonio. En la primera pregunta, sí actuaría como comerciante. ¿Usted considera que sí, Antonio, seguro? Sí, es correcto, dado que ella ofrece un producto que es dado pues definitivamente por su tierra, o sea, por las propiedades que ella posee. Entonces, es un producto el que ella vende, no es un servicio ni es nada intelectual, sino que es una materia prima. Entonces, sí entraría como comerciante, licenciada, es mi opinión. Buenas noches. Buenas noches, Antonio. Gracias por su intervención. ¿Alguien más? Vamos a preguntarle a Irving. Irving, ¿usted considera que en el proyecto primero de Benita, ella sí es comerciante o no es comerciante? Estamos hablando ante la misma conclusión de Benita, actúa como empresaria, Ajá. ¿verdad? De la actividad agrícola. Ajá, que ella venía y cosechaba su propia cosecha, la vendía y luego volvía como que a cosechar, a sembrar y la cosecha la volvía a vender, pero a pequeña escala. Como lo habíamos mencionado en el artículo 9, no constituye un acto mercantil puro, licenciada. Exacto, así es, Irving, muchas gracias. ¿Quién más me había levantado la manita? ¿No? Bueno, Yo, entonces como lo licenciada, vieron. pero Gracias, Delia, buenas dígame. noches. Iba Buenas a noches. responder lo mismo que el compañero, que como es a pequeña escala y lo está haciendo para reinvertir en su finca, no sería comerciante en ese aspecto. Sí, fundamentándonos en el artículo 9, ¿verdad? Numeral 2. En efecto, compañeros, entonces ya se dan cuenta que no sería comerciante. Luego, la pregunta B, respecto a sus servicios, ¿verdad? De asesoría agrícola, ¿adquiere la calidad de comerciante? ¿Sí o no? Vamos a ver, ¿alguien más? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Hilary. Yo opino que no, porque ahí la palabra lo dice, asesoría, ya que pues un comerciante es el que cultiva y bueno, yo opino eso, pero no sé. Sí, y si se dan cuenta, yo al inicio decía que Benita era ¿qué era? Era profesional, ¿verdad? ¿Graduada de dónde? De nuestra De la universidad. tricentenaria, ¿verdad? Que les dije, Benita era ingeniera agrónoma, graduada de la San Carlos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo Benita en este numeral 2? Vamos a ver. Una profesión liberal.
Está Exacto. prestando ¿Quién me un servicio respondió? público. Sí, correcto. Como indica Iván, Ofreciendo entonces, sus servicios profesionales. es correcto. Entonces, no sería comerciante regulado en el artículo 9, numeral 1, ¿verdad? Ese sería su fundamento. Bueno, luego ya vieron que no está difícil aplicarlo a la práctica. Luego está el tercero, respecto a la operación de la aplicación agroenta. ¿Encuadra esta actividad en alguno de los numerales del artículo 2 del Código de Comercio? O sea, ¿se le puede considerar comerciante por esta actividad? A este proyecto de Benita. No, porque no está registrado. No, más que a eso no se está refiriendo. Aquí no, incluso yo no les coloqué si estaba registrado o no estaba registrada Sería Sí en se el puede, numeral 2. licenciada. Según el artículo 2, numeral 2, intermediación. Correcto, así es. Ya vieron que es fácil poderlo aplicar, como me mencionaba, ¿quién fue la persona que me respondió? Perdón, Edgar, ¿verdad? En efecto, Edgar, así es, sí es considerada comerciante, ya que eso está regulado en el artículo 2, numeral 2, que es la intermediación o la circulación de bienes o servicios. En este caso es un servicio, ¿verdad? Si bien es cierto, ella no es la dueña de las verduras, del producto en sí, pero sí es una intermediaria que a raíz de esa aplicación, pues genera lucro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se busca? Generar lucro. En este caso, el 5% de lo que se genera por medio de esa app. Entonces, en efecto, sí es comerciante. Y solamente, compañeros, eso sería todo. Se dieron cuenta que es muy fácil poderlo llevar a la práctica, ¿verdad? Todo lo que vamos estudiando. Sí se pueden tener casos prácticos en los que ustedes pueden ir ejercitando, pueden hacer ejercicios así en casa, incluso cuando ustedes ya estén estudiando para su fase, pueden hacerlo, pueden armar grupos y preguntarse, ponerse casos prácticos, porque si no es con la práctica, es un poquito más difícil. Y ya con la práctica ustedes ya lo entienden mejor, es aprendérselo, no solo memorizarlo, sino aprenderlo para aplicarlo ya en su actividad profesional. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, chicos, si no, acá terminamos la sesión del día de hoy. Todo claro, licenciada. Ok, entonces eso sería únicamente, jóvenes, recuerden llenar el link de asistencia. Gracias, También licenciada. ¿Qué tema ponemos en asistencia? Disculpe. Comerciantes, por favor. Gracias, licenciada, muy amable. A ustedes, entonces, llenen el link de asistencia, 1, 2, por favor, agréguense, si no tienen grupo, agréguense. De lo contrario, si se dan cuenta, yo les quiero ayudar. 20 puntos va a costar su trabajo, 20 de asistencia, con eso ustedes ya tienen zona mínima, pero si no buscan grupo y no trabajan, pues definitivamente yo no puedo apoyarles más, ¿verdad? Entonces, por favor, para el fin de semana sí ya tienen que tener. Yo les voy a cargar la tarea y va a estar explicado cómo la quiero. Y pues ya en su caso, yo lo que busco es de que subirle sus notas lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no tengan ahí al pendiente, sino que ir de la mano el segundo examen, el primer examen parcial junto con la tarea para ir ya empezando a actualizar notas para cuando tengamos examen final, yo solo sume lo del examen final y ustedes ya tengan su nota final. Entonces, ustedes también apóyenme ahí y pues nos vemos el día de mañana. Feliz noche, compañeros. Feliz Muchas noche, gracias. Feliz noche.